Y como no, en una feria como Rail Life, pues tenemos con nosotros a Talgo. Javier Sánchez del Peral, director comercial de Talgo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Vamos a ver el vídeo de Talgo que nos has traído. Estupendo. Fenomenal. Gracias. Talgo 350 es el tren de muy alta velocidad más vendido en España y por eso es líder de uno de los mercados más competitivos del mundo. Su larga trayectoria comenzó en el año 2003 y cuenta a sus espaldas con casi un centenar de millones de kilómetros recorridos. Una de las principales ventajas de Talgo 350 reside en su rodadura, puesto que tiene la mitad de ejes que los trenes de la competencia. Eso permite reducir el ruido y las vibraciones, aumentando el confort de los pasajeros y también el desgaste de los materiales y con ello los costes de mantenimiento. Su tecnología contrastada y mejorada gracias a su dilatada experiencia hacen de Talgo 350 uno de los trenes de muy alta velocidad más fiables y valorados del mundo. Y esa es la principal razón por la que fue elegido para prestar servicio entre la Meca y Medina, en Arabia Saudí. Abril es el nuevo producto de muy alta velocidad de Talgo y ha sido concebido para maximizar la rentabilidad y minimizar el impacto medioambiental. Alcanza una velocidad superior a 300 km por hora y es el único tren de su categoría totalmente accesible. Su construcción, con aleación de aluminio y el uso de materiales ligeros, reducen el peso total de Talgo Abril, por lo que consume menos energía por trayecto. Además, sus coches son más anchos que los competidores, aumentando la capacidad del tren y multiplicando la eficiencia en el uso de la energía utilizada por cada viajero kilómetro. El sistema de autoguiado reduce por fin el desgaste, lo que comporta menores costes de mantenimiento tanto para el tren como para la superestructura. En definitiva, Talgo Abril es el primero de una nueva generación de trenes de muy alta velocidad, un producto completamente sostenible y listo para ser comercializado. Javier, veíamos Talgo 350, Talgo Abril. Durante estos últimos años, ¿cuáles han sido las claves para el éxito de Talgo? Bueno, este año, 2019, cumplimos 77 años ya como compañía. Fue fundada en 1942 y siempre hemos tenido un carácter muy innovador y sobre todo con estrategia de futuro, ¿no? Yo creo que esto nos ha llevado a posicionarnos dentro del ferrocarril en España como una empresa vanguardista y yo creo como una de las empresas más importantes dentro del sector ferroviario, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a claves de éxito, pues nunca hay una sola, ¿no? Siempre pues no es cuestión de tocar una tecla, ¿no? Sino de hacer varias cosas. Pensamos que algo importante es que, bueno, es una compañía con un modelo de negocio muy eficaz y sobre todo muy flexible, ¿no? Nos adaptamos bastante bien a los cambios. También es importante que nuestros trenes han seguido manteniendo, como se veía en el vídeo, pues los principios tecnológicos casi desde el principio con nuestra tecnología, que en algunos aspectos es única, y esto al final ha reportado a los clientes y definitivamente a los operadores unas ventajas competitivas, sobre todo en el ámbito del consumo energético, dado que nuestros trenes tienen construcción de aluminio y eso de alguna manera aligera el peso y por tanto los consumos energéticos. Y algo muy importante hoy por hoy, que la esperanza de vida está aumentando, es la accesibilidad, que también nuestros trenes por arquitectura son de piso bajo, es decir, con entrada directa desde el andén y bueno, pues de alguna manera esto es un valor añadido muy importante para los operadores y para los clientes, ¿no? Bueno, en definitiva, pienso que se pueden ser unas de las claves de éxito, más allá de, como comentaba, la propia adaptación que tenemos que hacer a los nuevos tiempos que vienen, al nuevo mercado y sobre todo a los clientes, ¿no? Bueno, de alguna manera nosotros tenemos claro que tenemos que seguir con el mismo camino que hemos seguido hasta ahora. Hoy por hoy somos un integrador, fabricante global y bueno, pues de alguna manera se nos reconoce por la calidad y por la fiabilidad de los productos y ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Sin duda.
con Talgo Vital le habéis dado una nueva vuelta de tuerca a vuestra tecnología tan característica, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la plataforma Talgo Vital que la hemos traído aquí es una plataforma de cercanías. Sí. Yo creo que fundamentalmente lo que hemos aprovechado han sido los desarrollos de nuestras plataformas de muy alta velocidad para extrapolarlos a esta gama de producto que, bueno, pues de alguna manera tiene toda esa sinergia y ese conocimiento que tenemos en trenes de muy alta velocidad. Esto supone que al final los sistemas, no sistemas como tal, porque al final los parámetros técnicos son diferentes en un tren de muy alta velocidad que en un tren de cercanías, pero sí la arquitectura propia de los sistemas y los subsistemas la hemos extrapolado de esa construcción de trenes de alta velocidad, lo cual supone que, vamos, estamos convencidos que hemos diseñado un tren mucho más robusto y mucho más fiable como consecuencia de esto, ¿no? Luego seguimos manteniendo lo que contaba al principio del piso bajo y continuo, también para estas unidades de cercanías. Es muy importante para la accesibilidad, pero más allá de la accesibilidad, para la operación en cercanías todavía cobra un sentido mayor, porque el tránsito de pasajeros en las estaciones tiene que ser, pues, lo más rápido posible para poder realizar una parada corta y que la operación sea mucho más rápida, ¿no? Por supuesto, si tú tienes una accesibilidad a pie de andén, pues todos, no solo personas con movilidad reducida, pues el tránsito es mucho más rápido, ¿no? Claro. Y esto fundamentalmente lo que te lleva es una operación mucho más eficiente, que al final es lo que están buscando nuestros clientes, ¿no? Luego, por otra parte, también hemos intentado y lo hemos conseguido implementar algo que tradicionalmente tienen los trenes Talgo, que al final es la flexibilidad en cuanto a la configuración del número de coches. De tal manera que tú puedes adaptar la oferta que das en cuanto al número de plazas a la demanda. Esto que a priori parece que en las unidades de cercanías puede ser algo que realmente no encajara, sí es verdad que los operadores nos han dicho que sobre todo para tiempos, para temporalidades, es decir, para el verano, para invierno, para fines de semana, es algo muy interesante, porque la verdad es que cuando piensas en ello es muy lógico, ¿no? Que una unidad de cercanías de lunes a viernes pues tenga una demanda mucho mayor de necesidad de pasajeros que la que pueda tener en verano o en días festivos, ¿no? Claro, entonces, bueno. ¿Cómo se afronta desde Talgo la revolución de la industria 4.0 y la digitalización? Bueno, pues yo creo que toda la industria en general, ¿no? También el ferrocarril, pero todos pues tenemos que afrontar este cambio. Es un cambio que yo creo que no es de futuro, que lo tenemos ya encima de la mesa. Nosotros de alguna manera lo hemos afrontado como venimos haciendo todo. Al principio decía que somos una empresa innovadora y así lo hemos afrontado, ¿no? Como una innovación que tenemos que implementar en nuestros sistemas. Hemos tomado dos caminos fundamentales, ¿no? Uno, implementarlo en los propios trenes y otro, implementarlo en nuestros propios sistemas productivos. En los trenes, bueno, como sabes, tenemos una fábrica muy cerca de aquí, en Álava. Sí. Estamos terminando de integrar los trenes de muy alta velocidad para Arabia Saudí. Ya están en operación los primeros de ellos, y esos trenes ya salen con un sistema que en tiempo real tú puedes saber cuáles son los parámetros técnicos del tren fundamentales, de tal manera que en tiempo real el responsable del depósito, el responsable de mantenimiento, tiene la capacidad de saber qué está ocurriendo en ese momento en el tren, si hay algún problema y si realmente puede tomar alguna medida para solucionarlo, ¿no? Que es creo que muy importante. Más allá de que esos trenes, cuando terminan su ciclo, en un día, en una semana o en 2 días, reportan una cantidad ingente de datos. Sí. Que de alguna manera se vuelcan en unos sistemas que nosotros mismos desde nuestra ingeniería de mantenimiento hemos diseñado. Son sistemas expertos que te ayudan con toda esta cantidad de datos para gestionarlos en un futuro, en el sentido en el que, bueno, tú puedas adaptar tus planes de mantenimiento a esas diferentes variables que el propio tren te está diciendo que está ocurriendo en el servicio en vía, ¿no? El comportamiento del tren es diferente, ya sea en una línea u otra, y por supuesto en una línea como la línea Meca-Medina, que, bueno, pues tiene unas condiciones ambientales especiales. Claro. Y luego, siguiendo con la industria 4.0 en el ámbito industrial, pues estamos implementando sobre todo medidas de control de fabricación y de calidad, que la verdad es que, bueno, a través de sistemas y plataformas efectivamente se abre como un nuevo abanico, una nueva puerta en la que te das cuenta que hay un campo de mejora importante, ¿no? Ya lo estamos teniendo, pero
realmente el reto es seguir con ello, ¿no? y Sí. ver que efectivamente puedes mejorar mucho. Hablando de retos, cuéntanos un poco cuáles son los retos de futuro que os habéis marcado en Talgo y en su fábrica. Bueno, yo creo que es, como decía al principio, yo creo que es fundamental saberse adaptar a estos nuevos tiempos, ¿no? A los nuevos tiempos. Yo creo que de alguna manera va a cambiar el modelo de transporte. Creo que el transporte de ferrocarril de alguna manera se va a linkar con el resto de transportes. Eso nosotros como fabricantes tenemos que saber entenderlo, tenemos que saber visualizarlo. Por supuesto también tenemos que tener como fabricantes una responsabilidad en la construcción para hacer un ferrocarril sostenible, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? Y contribuir en la medida en la que a nosotros nos toca a esa protección del medio ambiente. Y esto que te decía de la adaptación, bueno, como sabes, en diciembre del 2020 pues entrarán en juego diferentes operadores, no solamente operadores públicos, sino también operadores privados. Esto va a abrir un campo de juego diferente que aún nosotros no conocemos la realidad, pero que sin duda va a obligar, por supuesto a nosotros, ese es nuestro reto y entiendo que a todos los fabricantes, a adaptarse a ello, a saber visualizar y entender qué es lo que necesitan nuestros clientes operadores, que nosotros siempre lo entendemos como que, bueno, de alguna manera los drivers siempre van a ser los mismos, es decir, siempre van a necesitar un tren de gran capacidad, con mucho confort, con poco consumo, con pocos costes energéticos y sobre todo con algo que está marcado en nuestro ADN y siempre lo hemos hecho, y es un compromiso de servicio a través de nuestros servicios de mantenimiento, que yo creo que se acentúa aún más en los operadores privados, aunque también lo hacemos con públicos, en el cual tengan un referente no solo como fabricante a Talgo, sino como mantenedor, manteniendo pues unos estándares de calidad en cuanto a fiabilidad, disponibilidad, puntualidad, etcétera, durante todo el periodo de la vida útil del vehículo, que evidentemente para un operador privado es fundamental, ¿no? Ellos se encargan de operar y nosotros nos tenemos que encargar de fabricar y de mantener acorde con sus necesidades, ¿no? Entonces, eso es un reto que visualizamos que hay que hacer para este nuevo cambio y que estamos acostumbrados a hacerlo porque lo venimos haciendo, pues como te decía, desde el año 42, ¿no? Ya llevamos 77 años haciéndolo. Pues vamos a ir viendo muy de cerca todos esos cambios que se van a ir produciendo y te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este ratito. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.